Miles de cuerpos abandonados sin sepultura, el olor a humo que se extendía sobre Judea durante semanas, y gritos que, según los testigos, ahogaban al mismo trueno. ¿Cómo pudo ocurrir que una ciudad majestuosa, considerada invulnerable, se convirtiera en cenizas y más de 1 millón de sus habitantes fueran borrados de la faz de la tierra? Pero para entender por qué los romanos procedieron a una destrucción tan monstruosa, hay que remontarse a los orígenes, a la chispa que convirtió toda la provincia en un caldero de fuego. A mediados de los años 60 del primer siglo de nuestra era, Judea hervía. Los impuestos que cobraban los procuradores romanos se volvían cada vez más pesados. El cronista Flavio Josefo escribía que el descontento se acumulaba durante años, como agua tras una presa, y en el año 66 esa presa se derrumbó. Los rebeldes judíos expulsaron la guarnición romana de Jerusalén, y por un breve momento pareció que la libertad estaba cerca. Estos primeros luchadores, dispuestos a morir por su fe, se llamaban a sí mismos celotes. Con su nombre, celosos, subrayaban que luchaban no solo contra Roma, sino también por la pureza de la fe. Los celotes no eran simplemente guerreros, eran fanáticos, dispuestos a matar a cualquiera a quien sospecharan de traición. Su determinación desesperada recordaba un fuego que consume todo a su alrededor, incluso a los suyos. Pero en Judea no rugía un solo incendio. Dentro del mismo Jerusalén estallaron disputas entre diferentes grupos de rebeldes. Unos aspiraban a la guerra abierta, otros buscaban negociaciones, terceros mataban tanto a unos como a otros. La ciudad se resquebrajaba desde dentro, mientras a sus puertas se acercaba el ejército más poderoso de la época. El Imperio Romano no podía permitirse semejante desafío. El emperador Nerón encargó sofocar la rebelión al comandante Vespasiano, un legado experimentado que había participado en decenas de campañas. Su hijo Tito lo acompañaba como tribuno de confianza, aprendiendo del padre el arte de la guerra. Las fuentes dicen que avanzaban metódicamente, paso a paso, convirtiendo cada fortaleza judía en un montón de piedras. Y aquí aparece el primer término clave. La formación de combate en Tortuga se llamaba testudo. Cuando los legionarios romanos levantaban los escudos sobre sí y a los lados, se convertían en un techo de hierro impenetrable. Tal formación les permitía acercarse paso a paso a las murallas de las fortalezas, bajo una lluvia de flechas y piedras. Los arqueólogos han encontrado representaciones de esta formación en bajorrelieves, confirmando la precisión de las descripciones antiguas. La imagen del avance romano recordaba una apisonadora que se mueve lentamente. Sin importar cuántas flechas o piedras cayeran desde arriba, la línea de escudos avanzaba y aplastaba inexorablemente todo a su paso. Cada fortaleza de Judea se convertía en otro paso hacia Jerusalén, como en una partida de ajedrez donde los romanos acorralaban metódicamente al adversario. Jerusalén seguía siendo el último y principal premio. Pero lo que nos espera por delante no se parece a la batalla de 2 ejércitos. Esta será la historia de cómo la desesperación puede convertirse en locura y la fe en una llama que devora la propia casa. Y precisamente aquí surge la pregunta principal. ¿Quién resultará más terrible para los habitantes de la ciudad? ¿Las legiones romanas tras los muros o sus propios hermanos dentro de ellos? En la primavera del año 70 de nuestra era, aparecieron en el horizonte de Jerusalén las primeras columnas polvorientas, el estruendo de decenas de miles de sandalias sobre el camino pedregoso se oía mucho antes de que los habitantes vieran las armaduras brillantes. Así comenzaba el asedio que los historiadores llamarían uno de los más crueles en la historia de la humanidad. Pero antes de que la ciudad quedara atrapada en una trampa mortal, los romanos llevaron a cabo una preparación colosal. Según Flavio Josefo, bajo el mando de Tito se encontraban 4 legiones, aproximadamente 60,000 soldados, si se cuentan las tropas auxiliares y los aliados.
Para comprenderlo, es la población de una ciudad moderna mediana, pero cada uno de estos hombres era un guerrero profesional, entrenado para la supervivencia y la muerte. Los legionarios llevaban consigo unos 40 kilogramos de equipo, armaduras, armas, raciones y herramientas de construcción. Esta carga es comparable a una mochila de turista, pero imaginen que en lugar de un paseo, les espera una batalla sangrienta. Y aquí vale la pena introducir el término. El oficial principal que comandaba una legión se llamaba legado. No era simplemente un militar, sino también un político cercano al emperador. Precisamente los legados eran responsables de la disciplina y el espíritu combativo, convirtiendo a miles de hombres en un mecanismo único y vivo. Las fuentes subrayan que el legado dirigía no solo las batallas, sino también la logística, la distribución de alimentos, la construcción de campamentos, la planificación de marchas. Cada movimiento del ejército romano parecía una operación mecánica. Las excavaciones arqueológicas de los campamentos muestran que se construían según un plan estricto, calles rectas, división en barrios, foso y muralla alrededor. Por la tarde, el ejército convertía un campo desierto en una ciudad donde todo estaba ordenado hasta el mínimo detalle. Así se creaba un abismo psicológico. Dentro del campamento, orden y disciplina férrea. Fuera de él, el caos de Jerusalén, donde las facciones, partidos enemigos, se degollaban mutuamente dentro de las mismas murallas sagradas. La parte más importante de la preparación eran las provisiones. Los romanos trajeron consigo enormes reservas de trigo y vino, así como rebaños de animales. Según los cálculos de historiadores modernos, un legionario necesitaba no menos de 800 gramos de trigo al día, es decir, 4 legiones consumían diariamente unas 50 toneladas de pan. Para asegurar este flujo, se utilizaban caravanas y almacenes en los alrededores, lo que convertía la guerra en una tarea logística colosal. La imagen de este ejército asombra, como si la misma tierra temblara bajo el peso de la máquina humana. Los ingenieros militares iban delante de las columnas, despejando caminos y preparando posiciones. Tras ellos se movían las unidades de infantería, los constructores de campamentos, el convoy con provisiones y máquinas de asedio. Los caballos arrastraban torres de madera y arietes, desmontados en piezas. Todo esto parecía una ciudad en movimiento, donde cada uno tenía su papel. Mientras tanto, en Jerusalén reinaba otro orden, o más bien, su completa ausencia. Los celotes y otros grupos luchaban por el poder dentro de la ciudad. Las calles se bañaban en sangre por las ejecuciones internas. Los almacenes de trigo eran incendiados por los mismos rebeldes para que los enemigos no obtuvieran provisiones. Flavio escribe que incluso ante la amenaza común continuaban la matanza, como si no notaran a los romanos que se acercaban a las murallas. Los romanos, en cambio, se preparaban para el asedio con la misma sangre fría que para un entrenamiento. Los centuriones, oficiales de rango medio, vigilaban que cada soldado conociera su lugar en la formación y su tarea. Las señales de las trompetas aseguraban la coordinación. Con un sonido, la legión se desplegaba, con otro formaba la tortuga, con un tercero se preparaba para el ataque. Este orden causaba la impresión de una fuerza insuperable y al mismo tiempo desmoralizaba al enemigo. Los ingenieros militares romanos ocupaban un lugar especial. Su trabajo no era menos importante que los golpes de espada. Construían terraplenes, catapultas y balistas, máquinas enormes que lanzaban proyectiles de piedra de hasta 50 kilogramos de peso. Imaginen cómo tal proyectil se estrella estruendosamente contra la muralla, esparciendo piedras y hombres. Estos golpes debían quebrantar no solo las murallas, sino también la psique de los defensores, y sin embargo, les esperaba por delante no una fortaleza de piedra común. Jerusalén tenía un triple cinturón de murallas, torres altísimas y una ubicación de difícil acceso en las colinas.
Incluso los romanos comprendían, esto no sería una victoria rápida, sino una lucha agotadora. La ciudad se pudrían por dentro, el ejército se acercaba por fuera, y en el aire flotaba la pregunta, ¿qué caería primero, las murallas de Jerusalén o la gente que vivía tras ellas? La respuesta comenzaría a manifestarse ya con los primeros golpes de las máquinas de asedio. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol se posaron sobre la piedra blanca de las murallas de Jerusalén, el ejército romano se formó en orden de batalla. Era el comienzo del asedio, e incluso Flavio Josefo, que se encontraba entonces dentro de la ciudad, escribía que el brillo de las armas cegaba los ojos. Fuera reinaba un orden perfecto. Los estandartes ondeaban al compás de los tambores, las trompetas daban señales, y decenas de miles de hombres se movían como un solo cuerpo. Dentro de la ciudad, en cambio, reinaba el caos. Los rebeldes se mataban entre sí, y el ruido de esta carnicería se superponía al rumor del ejército que se acercaba. Los romanos comenzaron rodeando la ciudad. Tito dispuso las legiones por sectores, como un cirujano que coloca un aro de hierro sobre un herido. Una legión se ubicó al norte, otra al oeste, una más al este y la cuarta ocupó posiciones al sur. De esta manera, Jerusalén quedó en un anillo. Nadie podía salir y nadie podía entrar. Aquí vale la pena introducir el término la línea fortificada alrededor de una ciudad sitiada se llamaba circunvalación. Era una muralla y un foso construidos por los mismos romanos para cortar completamente al enemigo del mundo exterior. Las fuentes indican que la longitud de esta línea alrededor de Jerusalén alcanzó los 7 kilómetros y fue levantada en solo 3 días. Los arqueólogos han encontrado rastros de tales fortificaciones en otros lugares, lo que confirma la velocidad y precisión increíbles de los ingenieros romanos. La imagen de esta línea era como un lazo que se aprieta en la garganta. Al principio, en la ciudad aún quedaban provisiones, pero cada día el lazo se volvía más estrecho. La gente tras las murallas veía cómo, ante sus ojos, un ejército extraño construía una segunda muralla, y comprendían, habían quedado en una jaula de la cual era imposible escapar. Los primeros golpes de los romanos cayeron sobre las murallas exteriores. Las torres de asedio, más altas que las fortificaciones urbanas, avanzaban hacia las construcciones de piedra, chirriando con vigas de madera y resonando con hierro. Tras ellas se movían los arietes, enormes troncos con puntas metálicas. Los llamaban carneros, y cada choque contra la muralla de piedra resonaba con un estruendo que se oía en toda la ciudad. La resistencia fue desesperada. Los guerreros judíos arrojaban desde las alturas antorchas encendidas, rodaban peñascos hacia abajo, regaban a los enemigos con brea hirviendo. Sus gritos se mezclaban con el estruendo de las catapultas y el silbido de los proyectiles de piedra que desgarraban el aire. Según los testigos, esto se parecía a una tormenta interminable, donde los rayos eran reemplazados por flechas de fuego y el trueno por los golpes de los arietes. Los romanos respondían con fría disciplina. Al acercarse a las murallas, los legionarios formaban con los escudos el testudo, una coraza de hierro que protegía de flechas y lanzas. Este movimiento, perfeccionado por miles de entrenamientos, producía un efecto aterrador, como si una tortuga de bronce se arrastrara hacia la misma muralla, mientras desde arriba caían inútilmente sobre ella piedras y fuego. Pero la ciudad no se rendía. Es más, las disputas internas continuaban incluso durante el ataque. Flavio escribe que una noche algunos rebeldes incendiaron los almacenes de trigo para que no cayeran en manos del otro grupo. Como resultado, los habitantes perdieron parte de las últimas reservas de comida y les esperaban meses de bloqueo por delante. Este acto de locura se comparaba con el de un hombre que prende fuego a la casa donde se esconde de los enemigos. Tito intentaba acelerar la rendición de la ciudad con presión psicológica. Las balistas lanzaban proyectiles de piedra con tal fuerza que las murallas temblaban y los hombres eran destrozados. Las crónicas dicen que los proyectiles estaban blanqueados con cal y se los veía aún en vuelo.
esferas blancas que volaban desde los cielos como un castigo divino. Esta imagen permanecía en la memoria por mucho tiempo, el cielo vomitando piedras que caían directamente en el corazón de la ciudad sagrada. Mientras tanto, los romanos reforzaban las posiciones. Cada noche, después de los combates, levantaban nuevos terraplenes y acercaban las máquinas a las murallas. Los soldados trabajaban con picos y palas con la misma tenacidad con que luchaban con espadas. Para ellos el asedio no era solo una batalla, sino también un trabajo de construcción, donde el éxito dependía de la precisión y la perseverancia. En la ciudad comenzaba el pánico. La gente veía cómo las murallas se desplomaban lentamente bajo los golpes de los arietes y comprendían, el tiempo se agotaba. Pero al mismo tiempo temían más a sus propios líderes que a los enemigos de afuera. Los celotes castigaban con la muerte a quienes intentaban salir de la ciudad o incluso hablaban de capitulación. Los habitantes quedaron atrapados entre dos fuerzas, el martillo romano y la locura interna. Y sin embargo, el golpe decisivo aún estaba por delante. Los choques iniciales fueron solo el prólogo de aquel infierno que se desataría en el momento en que las murallas cayeran y las legiones irrumpieran en la ciudad. La pregunta era solo quién resistiría más, las murallas de piedra o los corazones de carne. En el verano del año 70 de nuestra era, Jerusalén se convirtió en una caldera hirviente. Fuera de las murallas, la máquina romana, precisa e implacable. Dentro, hambre, ira y desesperación. Y precisamente en este momento comenzó la verdadera catástrofe que Flavio Josefo describía con dolor, como si tratara de advertir a las generaciones futuras. La ciudad misma se convirtió en enemiga de sus habitantes. El hambre golpeó primero. Las reservas de trigo que podrían haber mantenido a la población durante meses fueron destruidas en la guerra civil. La gente comía correas de cuero, hierbas secas e incluso corteza de árboles. El historiador escribe que en las calles se podían ver cuerpos secos hasta los huesos. El silencio de la noche se interrumpía con gemidos, cuando las madres no tenían fuerzas para alimentar a los hijos. Este silencio lleno de hambre era más terrible que el estruendo de las máquinas de asedio. Los romanos veían que la ciudad se debilitaba y aumentaron la presión. Comenzaron a levantar enormes terraplenes para acercar las torres directamente a las murallas. Decenas de miles de manos cavaban tierra, arrastraban piedras y troncos. Trabajaban de día y de noche bajo la protección del testudo. Para los adversarios, esto parecía la aparición de una segunda montaña al pie de su ciudad. Aquí aparece el término clave, la torre de madera sobre ruedas, más alta que las murallas urbanas, se llamaba turris. Estas torres permitían a los romanos atacar a los defensores con flechas desde arriba y tender puentes directamente sobre las murallas. Los contemporáneos escribían que cuando la torre se acercaba, parecía una fortaleza en movimiento que nada podía detener. Los rebeldes intentaban quemar las turris, pero los romanos las cubrían con pieles crudas de animales para que el fuego no prendiera la madera. El cuadro resultaba espeluznante. Enormes construcciones forradas de cuero rodaban hacia adelante, reflejando las llamas de las antorchas. La ciudad veía cómo se acercaba un monstruo, lenta e inexorablemente. Mientras tanto, dentro ocurrían cosas aún más terribles. El hambre rompía todas las barreras morales. Flavio Josefo relata que una madre mató y se comió a su propio hijo, una historia que conmocionó incluso a los romanos, acostumbrados a la crueldad. Este caso se convirtió en símbolo de la desesperación, y los rumores sobre él se extendieron rápidamente por la ciudad. La resistencia se convertía en locura. Tito comprendía que Jerusalén solo podía ser tomada mediante la destrucción secuencial de las murallas. La primera línea cayó, luego la segunda. Cada caída se acompañaba de una tormenta de gritos, golpes de arietes y silbidos de catapultas. Cuando se desplomaban las torres, parecía que la misma ciudad se estremecía. El polvo cubría el cielo, y el sol se ocultaba en la bruma gris. Los romanos actuaban metódicamente, capturaban una sección de muralla, se afianzaban y avanzaban más.
Los centuriones levantaban las trompetas, dando señales de ataque, y cientos de soldados avanzaban paso a paso. Para los habitantes de la ciudad, este sonido de trompeta se convirtió en símbolo de muerte. Cada vez que sonaba, se acercaba un asalto más. La imagen del asedio en aquellos días se parecía a una carnicería, donde no había lugar para la misericordia. La gente se lanzaba hacia las puertas en intentos desesperados de escapar, pero las patrullas romanas los interceptaban. A los capturados los crucificaban en cruces directamente frente a las murallas. Las crónicas afirman que había tantas cruces que no alcanzaba el lugar para ellas. Para los defensores de la ciudad esto era una advertencia. No había salida. Sin embargo, los rebeldes no se rendían. Se abrían paso hacia las máquinas de asedio, intentaban incendiar los terraplenes, luchaban sobre las ruinas de las murallas. Su encarnizamiento asombraba incluso a los romanos. Pero las fuerzas eran desiguales. Tras cada guerrero de Roma estaban la disciplina y la organización férrea, mientras que en la ciudad reinaba el caos. La culminación fue la caída de la tercera y última muralla. Las torres romanas se elevaron más alto, los arietes abrieron brechas y los legionarios irrumpieron adentro. Las calles se llenaron de combate. Cada casa se convertía en fortaleza, cada cruce en campo de batalla. Pero esto era solo el prólogo de lo que esperaba a la ciudad en su mismo corazón, en el monte del templo. Precisamente allí debía decidirse el desenlace de toda la guerra. Precisamente allí confluían los últimos defensores y las últimas esperanzas, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Podría Tito conservar el lugar sagrado o las llamas de la guerra lo devorarían también? La respuesta se convertiría en uno de los momentos más trágicos de toda la historia antigua. Cuando los romanos irrumpieron en el centro de Jerusalén, ante ellos se alzó el símbolo principal de la ciudad, el templo. La enorme construcción de piedra blanca con ornamentos dorados brillaba bajo el sol, como un astro caído a la tierra. Para los judíos era el corazón de la fe, para los romanos el último bastión de resistencia. Precisamente en torno a él se desarrolló la culminación de todo el asedio. Flavio Josefo afirmaba que Tito supuestamente quería conservar el templo. Comprendía, su destrucción se convertiría en símbolo de enemistad eterna. Pero el caos del combate resultó más fuerte que las órdenes. Cuando los legionarios romanos se abrieron paso hasta las puertas del templo, uno de ellos arrojó una antorcha. El fuego abarcó las vigas y telas, y pronto las llamas crecieron hasta los cielos. Incluso los propios oficiales romanos, como escriben las crónicas, intentaron detener a los soldados, pero la furia del combate era incontenible. Aquí vale la pena introducir el término el ingeniero militar, responsable de las máquinas de asedio y la fortificación, se llamaba prefecto del campamento. Precisamente tales hombres ayudaron a los romanos a romper las murallas y acercar las torres al templo. Pero aquel día ningún cálculo de ingeniería ya tenía importancia. La ciudad fue abarcada por un fuego devorador. El cuadro que describen las fuentes impacta la imaginación. El oro que adornaba el templo se derretía por el calor y se escurría por las grietas entre las piedras. Las llamas se alzaban más alto que las torres, reflejándose en los escudos de bronce de los legionarios. El rugido de las columnas que se desplomaban se mezclaba con los gritos de miles de personas acorraladas en el monte del templo. Para los testigos, esto se parecía al fin del mundo. Los romanos no perdonaron a nadie. Las fuentes hablan de cientos de miles de muertos. Flavio Josefo afirma que el número de víctimas superó el 1.000.000, una cifra increíble que los investigadores modernos consideran exagerada, pero incluso su valor simbólico aterroriza. Las calles de la ciudad estaban cubiertas de cuerpos y la sangre corría en arroyos por las escalinatas del templo.
Los guerreros se apoderaron de todo lo valioso que podían llevarse e incendiaron las casas una tras otra. La imagen de esta destrucción recuerda una enorme hoguera en la que arrojaron a todo un pueblo. El humo cubría el cielo y el sol se convertía en un disco rojo. Los pájaros no volaban sobre la ciudad y hasta el viento parecía llevar el olor de la muerte en todas las direcciones. Pero lo más terrible era que a los prisioneros les esperaban torturas y esclavitud. Miles de jóvenes fueron enviados a las minas romanas o a las arenas de gladiadores. Los niños se vendían en los mercados como objetos. A los ancianos y enfermos los mataban inmediatamente. Quienes sobrevivieron perdieron para siempre su hogar. Los romanos, en cambio, celebraban. Para ellos esta era una victoria grandiosa, digna de un triunfo. Tito regresó a Roma, donde fue recibido como un héroe, y las reliquias sagradas capturadas, el candelabro dorado de 7 brazos y otros tesoros del templo, desfilaron en la columna de vencedores. Hasta hoy en Roma se alza el arco de Tito, en el que están representados estos trofeos. La arqueología confirma lo que escribía Flavio. La victoria fue convertida en piedra para que no se olvidara. Y sin embargo, para los propios romanos, esto no fue solo un triunfo, sino también una lección. La destrucción de Jerusalén mostró que incluso el ejército más poderoso puede enfrentarse a una resistencia fanática que no teme a la muerte. Desde entonces, los generales romanos empezaron a considerar no solo las murallas y las armas, sino también el espíritu de quienes defienden su hogar. La ciudad yacía en ruinas. El templo, símbolo de la fe del pueblo judío, fue borrado de la faz de la tierra. Los habitantes fueron asesinados o reducidos a esclavitud. En el lugar de los santuarios, solo quedó un vacío ceniciento. Flavio escribía: si no hubieran quedado algunas ruinas por aquí y por allá, habría sido difícil creer que aquí se alzó una gran ciudad. Así terminó el asedio, pero sus ecos se escucharán durante siglos. La diáspora se dispersará por todo el mundo. El pueblo judío perderá su santuario, y Roma firmará su poder sobre Oriente. Pero junto con esto, la victoria también generará nuevas rebeliones y nuevas guerras, porque las cenizas de Jerusalén se convertirán en semilla de la que brotará la sed de venganza. Y aquí surge la pregunta: si incluso tales murallas y tal fe cayeron bajo el martillo romano, ¿qué puede resistir ante la fuerza del imperio? Pero aún más importante es otra. ¿Qué precio paga el vencedor al convertir una ciudad en cenizas? Después de la destrucción del templo, las calles de Jerusalén se convirtieron en un cementerio silencioso. Los bloques de piedra yacían mezclados con los cuerpos. El olor de humo y putrefacción persistió durante semanas. Flavio Josefo escribía que la ciudad fue tan completamente destruida que para el que pasaba parecía que nunca había existido la Gran Jerusalén. Este momento se convirtió en un punto sin retorno, tanto para los judíos como para Roma. Las excavaciones arqueológicas confirman estas palabras. Las capas de ceniza encontradas, las vigas carbonizadas y los bloques de piedra agrietados pertenecen precisamente al año 70 de nuestra era. Incluso después de 20 siglos, los científicos ven las huellas de aquel incendio que destruyó el centro sagrado. Y aquí es importante el término. La ceremonia solemne en Roma, cuando el vencedor mostraba el botín y los prisioneros, se llamaba triunfo. Tito obtuvo tal triunfo. Por las calles de Roma desfilaron prisioneros judíos, y el candelabro dorado del templo fue exhibido. Hasta hoy, el relieve del arco de Tito conserva esta imagen, como un fotograma de piedra de aquella tragedia. Pero para el pueblo que perdió su hogar, este triunfo significó el comienzo de milenios de exilio. Jerusalén dejó de ser el centro de sus vidas, y precisamente entonces nació la diáspora. El imperio celebraba la victoria, pero para el mundo futuro este fue un momento de nueva historia. La fe, privada del templo, debía encontrar otras formas para sobrevivir. La imagen del final es terrible por su silencio, donde sonaban las trompetas, donde rugían las catapultas y gritaban miles de personas, quedó el vacío. Pero este vacío es más fuerte que cualquier sonido. Se convirtió en símbolo de que ninguna muralla y ninguna fe pueden resistir sin unidad. Y ahora, cuando saben cómo la ciudad considerada eterna fue borrada de la faz de la tierra,
háganse la pregunta: ¿qué nos protege a nosotros, gente moderna, de la misma perdición? ¿Podremos en la hora de la prueba mostrar la misma resistencia pero evitar la locura que arruinó a Jerusalén? La historia del asedio termina, pero sus lecciones permanecen. Roma mostró la fuerza de la disciplina férrea y Jerusalén la fuerza de la fe desesperada. Y solo ustedes pueden decidir cuál de estas fuerzas les es más cercana.